En ese tiempo en la selva lo he podido comprobar. Lo único que teníamos para ofrecer era la palabra de Dios. Lo único que ha cambiado las vidas, porque año tras año vamos y vemos el progreso que hay en las vidas, en las comunidades, en esa sociedad abandonada, es la palabra de Dios. Y por eso lo mismo que opera allí, que está transformando las vidas allí, sé que lo está haciendo aquí, porque lo está haciendo en mi vida. Y sé que la vida de muchos de vosotros también. Por eso esa importancia. Quería compartir hoy algo de que este tiempo en la selva, la verdad que ha sido una bendición. El Señor traía una palabra a mi vida. Bueno, era un versículo, ¿no? Pero me ministraba tanto en esa debilidad que por eso creía conveniente, ¿no? el compartirla hoy. Quiero que leamos en Hechos 3, Hechos capítulo 3, desde el versículo 1. Es una historia que conocemos todos. Algo de que ha saciado por lo menos mi vida en estos días. Porque yo no sé si te pasa a ti, pero a veces uno se ve como que incapaz, uno se ve como que no tiene recursos, uno no ve más que sus limitaciones, pero qué bueno la palabra de Dios de que viene en esos momentos y te recuerda quién eres y lo que puedes hacer, lo que está en tus manos, no lo que a ti te gustaría o desearías o pensarías que deberías de ser tú, sino lo que realmente Dios ha puesto en cada una de nuestras manos. Y me gustaría que lo podríamos ver. Quiero leer en Hechos 3, el versículo 1. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponía cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijándole en los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Fijaros lo que le dijo. Lo que tengo te doy. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Amén. Vemos de que este hombre tenía una parálisis en la parte no inferior de su cuerpo, en las piernas, que dice que le imposibilitaba el movilizarse. En la selva hay también gente paralítica, pero hay gente que también tiene sus piernas, como tú y yo, pero también están imposibilitados a moverse a un sitio donde puedan, por decirlo de una manera, saciar, cubrir sus necesidades. Es otro tipo de paralítico. Aquel que quisiera tener oportunidades, pero sus circunstancias, igual que aquel cojo, le impide acceder a ellas. Alguno igual hasta se ve reflejado, ¿no? Diciendo, mis limitaciones no me dejan alcanzar aquello que me es necesario para mí. Y como consecuencia de eso, viven en un estado de pobreza,
Igual que este cojo que vemos ahí, que como no podía tener las mismas oportunidades que los demás, al final su estado era de pobreza y lo único que había sido llevado es a la indigencia, a vivir de la caridad, del favor, de la ayuda que le podrían prestar otros. Por decirlo de una manera, su vida estaba en manos de lo que los demás quisieran darle. Él no tenía posibilidades. Su única esperanza era que alguien la ayude. Y cuando vamos a la selva, vemos de que pasa eso. Personas que no tienen las posibilidades, como este cojo, no son como los demás, no son como tú y como yo, que tenemos las posibilidades de salir, de buscar un trabajo, de buscar, no sé, un medicamento, de buscar comida, de buscar aquello que a veces es necesario para poder sobrevivir o para no morir porque has cogido una gripe o un catarro y como no tienes un antibiótico, te mueres. Son personas que están sin oportunidades, que viven de que si alguien aparece y les puede ayudar. Y vemos que es un círculo vicioso, que eso pasa en todas las partes. Falta de oportunidades, pobreza, y al final terminan en esa indigencia, suplicando la ayuda de alguien. Lo vemos a nuestro alrededor. Igual hasta lo hemos podido vivir en algún momento de nuestras vidas, esa circunstancia. No porque las hayamos buscado o las hayamos deseado, sino porque la vida, por lo que sea, dice que este hombre era cojo de nacimiento. No había tenido un accidente, no había hecho el loco con el coche, no. Bueno, no. Él no tuvo nada que ver. De nacimiento dice que ya venía, y muchas veces pasa eso, de que esta gente que vive en la selva, no es porque ellos se lo han buscado, sino porque Dios dice de que a cada uno determinado donde nos pone, y a ellos en concreto los puso allí, sin oportunidades aparentes. Fijaros lo que estoy hablando. Pero vemos de que este hombre, el cojo, se puso en un lugar estratégico para poder alcanzar aquello, las únicas oportunidades que él tenía de poderlas no realizar. Dice que se puso junto a la puerta del templo. ¿Qué lugar? Yo siempre digo, el templo es el mejor lugar para todo. El templo es el mejor lugar para venir a pedir ayuda. El templo es hasta el mejor lugar para aquellos que vienen y se duermen aquí en la iglesia también, el mejor lugar. ¿A dónde te vas a dormir mejor que sabiendo que el que lo puede todo está guardando tu vida? Qué seguridad, ¿no? Qué ronquido se puede dar más a gusto, ¿no? Qué descanso y qué paz, ¿no? O sea, hasta para eso es el mejor lugar. Pero vemos de que este hombre sabía de que el mejor lugar para pedir era el templo. Lugar de oración, lugar de enseñanza de la palabra de Dios, que la gente iba a hacer sus sacrificios, a entregar sus sacrificios, ¿no? Qué mejor lugar, ¿no? Que aquellos que están movidos en querer agradar a Dios, decirles, os voy a dar una oportunidad. Aquí estoy, para que seáis, como decíamos en esa canción, las manos y los pies del Señor. Y sabían, ¿no?, de que allí entraban personas dispuestas, personas que buscaban el rostro del Señor y iban a ser movidas a servir, a dar, a bendecir. Y si os dais cuenta, por eso muchas de las personas vienen a la iglesia, porque saben que es el lugar donde aquellas personas que están alrededor, no solamente Dios, sino las personas que están a su alrededor, aquellos que buscan al Señor, están movidos a tener misericordia, a ayudar, a bendecir, mucho más que aquellos que solamente piensan en lo suyo. Alguna vez he oído de países que tienen grupos y cuando vienen aquí a España, me dicen, lo primero que tienes que hacer es ir a una iglesia, que allí te ayudan.
Y algunos de nosotros, seguramente, que hemos venido a la iglesia, bueno, seguro no, seguramente que algunos no, seguramente que todos hemos venido a la iglesia, yo por lo menos, porque había una necesidad y pensé que ahí me la podían cubrir. Sería la que sería, me daba lo mismo que sería material, afectiva, espiritual. Pero había un vacío en cada uno de nosotros, una necesidad, que sabíamos que era el sitio apropiado para poder conseguir resolver ese problema, esa situación que teníamos. Los indígenas saben que los misioneros son las personas que están dispuestas a dar. Aquellos que están sin oportunidades, como tú y como yo, aquellos que están abandonados, podríamos decir que de la mano de Dios, no es como muchas veces decimos, no, de la mano de Dios no. Porque allí hay hombres y mujeres dispuestos que han sido mandados por Dios para bendecir a aquellos hombres y a aquellas mujeres y a aquellos niños. Y ellos saben de que los misioneros son personas dispuestos a bendecirlos. Te voy a decir más, no esperan nada de su gobierno, pero sí esperan de aquellos misioneros que van allí, sí esperan de yo cuando voy, cuando tú estás aquí, de aquellos que se llaman cristianos, que les ayuden. Son su única esperanza. Y si algo estoy seguro en la vida, es que Dios nos va a dar esa oportunidad de poder, de poner a alguien para que nosotros podamos mostrar ese amor y ayudarle. Que tú y yo vamos a tener la oportunidad, como ese Pedro y ese Juan, de cruzarnos con alguien que atentamente nos esté mirando, clamando una ayuda, esperando una ayuda. Por eso fijaros lo que dice Pablo a los Gálatas. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Dice, si no desmayamos. No nos cansemos nunca de hacer el bien. Porque si andamos en ese camino de bendecir con aquellos que nos vamos a cruzar, con aquellos que tienen necesidad, dice, si no nos cansamos, recogeremos, segaremos. Si no abandonamos por el camino. Cada vez que hay una oportunidad de bendecir a alguien, tú y yo tenemos la capacidad de hacerlo. Yo, algunos veo las necesidades que tenéis. Y cada necesidad es una oportunidad de poder bendecir. Igual no tienes oro ni plata, pero sí tienes una oportunidad de poder orar. Que ves en el Facebook. Hace unos días estaba viendo nuestra hermana Olga, su hijo Mateo, que tiene la oportunidad de poder orar. Que este hombre se ha encontrado, que este hombre se encuentre bien. De bendecirlo. Igual no tienes las posibilidades humanas, pero lo que tengo, te doy. Amén. Y si el Espíritu Santo nos amonesta a no cansarnos, será por algo. Porque sabe nuestra debilidad en ese área. Empezamos con mucho entusiasmo. Yo veo aquí en la iglesia muchas veces mucho entusiasmo. Como vienen, hay un entusiasmo por una circunstancia, porque Dios les ha tocado, porque Dios les ha hablado, porque Dios los ha bendecido. Empiezan con mucho entusiasmo, pero luego decae. Al tiempo, muchas veces nos desanimamos. Y cuando dejamos de servir, dice que nos hacemos reliquias religiosas que no valen para nada. Floreros, ¿no? Decorativos dentro de las iglesias. Que nos pensamos muchas veces de que eso es yo soy cristiano. Pero los cristianos son aquellos que sirven al Señor, aquellos que se ponen en sus manos, aquellos que son usados, aquellos que reflejan el rostro de Cristo, aquellos que son las manos, los pies de nuestro Jesús. Y aquellos de que dejan de servir, aquellos que dejan de ser útiles han perdido la visión. Sí, vienen a la iglesia, hermosos. Los ves y hasta deslumbra a alguno. Pero han perdido la visión. El egoísmo dice que desplaza nuestro primer amor.
el mirarnos a nosotros mismos, nuestras necesidades, el quejarnos de lo que nos falta. Muchas veces no nos saciamos con nada. Y además que ser agradecidos con Dios porque nos ha dado 2 piernas, que no las tenía que el cojo, todavía estamos echando en falta de que nos faltan cosas. Cuando deberíamos de estar agradecidos con Dios, y ese egoísmo dice que desplaza, que aparta ese primer amor. El apóstol Pedro, vemos en este caso que nos da una lección para aquellos que quieren ser, que buscan ese apostolado, ese renombre, para aquellos que buscan al final ser los mayores en la iglesia, los más vistos, los más reconocidos. Jesús tenía unas palabras muy bonitas: el que quiera ser el mayor, que sirva. El que quiera ser más grande, dice, que sirva a los demás. El que quiera ser mi discípulo, que sirva a los demás. Que lo bendiga con lo que tiene. Dios no te va a pedir lo que tú no tienes. A Pedro y a Juan no les pidió lo que no tenía, sino lo que tenía. Y cada uno de nosotros hemos recibido grandes cosas de Dios. Igual dirás como ellos, pues a mí como me pongas boca abajo no cae un euro. Pero es que igual no está buscando tu euro. Está buscando lo que Él te ha dado, lo que tienes, para que lo pongas en práctica. Y quiero que veamos lo que pasó, ¿no?, a esa solicitud de ayuda que hizo aquel cojo, ¿no? Vemos que lo primero que hicieron aquellos hombres, Pedro y Juan, dice que no lo criticó. No criticó a aquel hombre porque se encontraba en aquellas circunstancias mendigando en la puerta del templo. Porque muchas veces somos llamados a juzgar, primeramente como aquel que decían, ¿por qué este ciego? ¿Habrá pecado él o sus padres? Primero siempre buscamos de que es porque está mal. Algo habrá hecho. Se lo merecerá si está en esa circunstancia. Y lo juzgamos cuando tiene una necesidad. Y no nos toca a nosotros juzgar. A nosotros nos toca bendecir, ayudar, poner a su disposición aquello que tenemos. Lo que no tienes, no. Lo que tienes. Pero es mucho más fácil de decirle, bueno, pero tú no tienes familia para que te ayude. Mandar la responsabilidad para otro. Eso es lo que muchas veces hacemos también en la iglesia. Intentamos quitarnos esa responsabilidad. Tampoco le dieron un sermón del amor de Dios. Que Dios te bendiga, hermano. Estaré orando por ti. Cosas que son aprendidas, que a veces yo también las he dicho. Y por eso he aprendido muchas veces, cuando a alguien le digo que voy a orar por él, oro. Y si no, prefiero casi no decir que voy a orar por él. Porque también aprendí una vez no te preocupes, hermano, que voy a estar orando por ti. Y era mentira. Un día el Señor me confrontó y dijo, pero ¿para qué dices tanto que voy a estar orando si luego no oras? Sí, en el momento lo quieres bendecir, pero luego ya... Y puedes sacar las excusas, que son tantos. Bueno, pues entonces no le digas que vas a orar. Que no sea algo aprendido. Esos sermones que a veces damos del amor de Dios, sí, pero Dios te ama, pero conmigo no cuentes. No hicieron eso. Porque el mismo Santiago en su carta dice de que si un hermano o hermana dice están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y no le das, tú le dices vete en paz, calentaros y saciaros, pero tú no le das lo necesario, dice que eso no aprovecha para nada, que eso no vale para nada. Que las bonitas palabras, pero sin algo detrás, que dice la fe sin obras, es una fe muerta, que no vale para nada. Pero no le dijeron aquello. No se excusaron. No lo pintaron espiritualmente bonito para quedar bien y al final no hacer nada. Sino que vemos que le dio el amor de Dios con aquello que tenía.
le mostró el amor de Dios con lo que verdaderamente tenía. No tenía oro ni plata, pero lo que tengo, te doy. Qué palabras más bonitas. Lo que tengo, te doy. Que es un llamado a la conciencia de cada uno. Le pudo haber dicho, no tengo nada, estoy peor que tú, porque igual aquel ya le había dado a alguien. Igual tenía una monedita para cuando le pidió a Pedro y Juan, pero Juan y Pedro dicen, no tenemos ni oro ni plata, o sea, estamos peor que tú. Pero no le dijeron eso. Búscate la vida con otro porque conmigo no vas a sacar nada. Y le dijo, mira, de lo que tú me pides, yo de eso no tengo nada. Pero cuando se dicen esas palabras, de lo que tú me pides, yo no tengo nada, lo que les quería decir, si yo tuviese eso que tú me pides, yo te lo daría y con gozo. Porque no es lo mismo el no dar por no tener que el no dar porque eres un egoísta. Porque no estás dispuesto a compartir, a mostrar el amor de Dios con otros. Son cosas diferentes. El mismo Pablo a los Gálatas dice de que no le habían desechado a él cuando vino con su enfermedad, que no lo habían desechado, sino que lo habían acogido, lo habían recibido como un ángel de Dios. Y decía, y doy testimonio de ello, que si habréis podido, os habréis sacado vuestros ojos, vuestros propios ojos, para dármelos a mí. Le decía, yo sé que no teníais la capacidad de hacer nada, pero habríais estado dispuestos a darlo todo por mí. ¿Tú sabes lo que representa eso cuando alguien te ve y sinceramente sabe que si tú podrías lo harías? La satisfacción que es el tener a alguien decir, este hombre, esta mujer, no lo tiene, pero si lo tuviera, estaría dispuesto a ayudarme. Porque quiere compartir ese amor de Dios conmigo. Pero a pesar de decir, lo que tú me pides no tengo, le dijo, pero tengo algo mejor. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos vienen buscando migajas cuando tienen el pan entero? ¿Cuántos vienen pensando solamente eso en su recibo, en su tal, cuando tienen en sus manos la salvación? Cuando tienen en sus manos se puede cambiar. Y las palabras que dijo, eso que tengo mejor, dice, y lo que tengo, eso que es mejor, te lo doy. En nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Jesús es nuestro gran tesoro. Tú igual piensas de que, bueno, que eres pobre, que no tienes, que no puedes ayudar. Pero aquellos que tenemos a Jesús, tenemos un gran tesoro. Puede que algunos al oír este mensaje lo estén menospreciando, diciendo, bueno, eso también lo puedo dar yo, ¿no? Palabras, ¿no? En el nombre de Jesús, como cuando hemos dicho antes, que Dios te bendiga, estaré orando por ti. No, no estamos hablando de palabras. No son palabras, son poder de Dios. Cuando tú coges esa autoridad, cuando tú dices aquello que yo he recibido de gracia lo doy, eso es poder de Dios, eso es bendición de Dios. No son vanas palabras, bonitas palabras, sino es una expresión del querer bendecirte con la mayor bendición que hay posible. Con aquello que está en tus manos. Lo que tengo, te doy. Algunos piensan de que esas palabras es verdad, que bueno, vale una bendición, me quiere bendecir, ay, qué majito. Pero lo menosprecian, como he dicho al principio, porque piensan que es poco. Eso pensaban algunos cuando estaban allí Jesús, con allí viendo cómo echaban allí
no, las ofrendas allí en el templo. Dice que se acercó una viuda, echó 2 blancas, 2 moneditas de cobre que parece que es de poco valor, y el Señor le dijo, ¿veis? Esta mujer que ha echado eso, que todo el mundo dice, vale más el contar que el valor de ello. Más trabajo contar las moneditas que el valor de las moneditas. Me dijo, pero esta mujer ha dado más que todos aquellos que han dado mucho. Porque aquellos han dado de lo que les sobraba. Y esta mujer ha dado ese poco, lo último que tenía para su sustento. Y dio más que todos. Fijaros lo que está hablando Jesús, porque muchas veces nosotros miramos en cantidades. Es que he dado más. Bueno, ¿ha dado más o ha dado menos? No sé. Cada uno da conforme a sus posibilidades. Y no vale más el diezmo que alguien que gane 1.000.000 de euros se venga y dé 100.000 que el que gane 30 y da 3 euros. Créeme que vale mucho más el de 3 euros. Porque lo hemos vivido y el esfuerzo de aquel que no tiene, que no le llega y aún así da, es muchísimo mayor que el que tiene 1.000.000 de euros y le sobra 100.000, no, le sobra 900.000. Y todavía no sabía cómo gastarse el resto. Pero sin embargo Dios agrada no de lo que das, de la cantidad que das, sino la motivación que hay en nuestro interior al dar. Eso es lo que a Dios le agrada. Y por eso no tienes que menospreciar nunca lo poco que tengas. Porque Jesús enseñó sobre ese espíritu de dar. Que no se trata de la cantidad. Se trata de lo que tú estás dispuesto a hacer. Pedro y Juan, no tengo. De eso que tú me pides no tengo nada. Pero lo que tengo no me lo guardo. Te lo doy. No paso de largo, como que no va conmigo. Y tenemos que aprender todo esto. Que aquella mujer viuda echó más que lo demás. Esas 2 moneditas de cobre en las manos de Dios, dice de que adquirieron un valor eterno. Eso que a veces nos parece insignificante, pero que estamos dispuestos a darlo, al final cobra un valor eterno, como si se trataran de 2 monedas relucientes de oro. Como si se trataran lo más de lo más de lo más que tú pudieras imaginar. Eso sí, en la mano de Dios. Porque las cosas no tienen valor en sí, sino más que cómo tú lo haces, la disposición que tú lo haces, y a dónde lo depositas, para qué lo depositas. Y si lo depositas en las manos de Dios, dice que Jesús multiplicará lo que tú pones en sus manos. Cuando tú aquello que tienes, no lo que no tienes, aquello que tienes lo pones a las manos de Dios, dice que Jesús multiplica aquello que pones en sus manos. Pedro y Juan, no tengo nada, pero lo que tengo lo pongo en las manos de Dios, y Dios es poderoso para hacer más que aquello que los demás piden. Dice que Dios da mucho más de lo que pedimos o entendemos. Y vemos de que Jesús multiplica lo que pones en sus manos, porque vemos aquella multiplicación de los panes y de los peces, como las veces que son narradas, los 4 evangelistas narran esa primera multiplicación. Fijaros que de los 4 registraron la multiplicación de los panes y los peces, y otros 2 luego volvieron con el segundo milagro también a contarlo, de que aquello que depositas en las manos de Dios se multiplica. Que aquellos 5 panes y los 2 peces, dice que comieron 5.000 personas. Que luego con aquellos 7 panes y unos pocos peces, dice que comieron 4.000,
hombres, sin contar mujeres y niños, que serían a saber cuántos. Porque como miremos en la iglesia y contemos los hombres y las mujeres, a saber los miles que habrían comido. Y aún así dice que sobró 7 canastas de peces allí para repartir. Porque Dios multiplica todo aquello que ponemos en sus manos. Claro, hay un requerimiento. Aquellos milagros no salieron así, ¡hala, venga! Vamos a comer. Había un requerimiento, igual que el requerimiento que hubo en Pedro y en Juan: lo que tengo, te lo doy. Aunque a ti te parezca poco, lo que yo tengo lo pongo en las manos de Dios y te lo doy para bendecirte. Y Dios es cuando multiplica. Y vemos que había un requerimiento que decía: vosotros les tenéis que dar de comer. Pedro y Juan pasaron por allí y lo más fácil habría dicho: no tengo nada, no molestes, no me desconcentres, que vengo aquí en oración y adoración al Señor y me vas a sacar del espíritu. Sino que entendieron que ellos tenían que bendecir a aquel hombre, que no podían pasar de largo. Igual que aquellos que llevaron esos panes y esos peces allí al Señor. Aquellos discípulos, dice que cogieron lo poquito que tenían, aquellos panes, aquellos peces, y dieron gracias. Por eso digo que hay que ser agradecido con lo que tienes, no desagradecido por lo que no tienes, sino agradecido por lo que tienes, aunque a ti te parezca poco. Eso les parecía a aquellos discípulos, les parecía: Señor, con esto no van a comer nadie, con eso no tenemos ni para nosotros. Pero dice que cogieron aquellos panes, dieron gracias, y dando gracias a Dios, los repartieron. Y entonces fue la multiplicación. Pablo a los Corintios, fijaros cómo dice: como pobres, ¿no? Que nos dé la vuelta. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Así es como el Señor nos ve. Con nuestras incapacidades, pero siendo agentes de bendición para los demás, supliendo las necesidades de los demás, teniendo el mayor tesoro que puedes tener en tus vidas. En la selva han sido momentos duros. La verdad que ha sido una situación dramática. Enfermedades, paludismo, desnutrición, vidas sin esperanza, paralíticos allí en las puertas del templo. Pero en el templo seguramente que pasaría gente de continuo y todos los días. Y en la selva pueden pasar años y que no se acerque nadie. Enfermedad, me acuerdo de una aldea que estaba con paludismo, clamando por medicamentos, y lo único que les podía decir: no tengo eso que tú me estás pidiendo. En otras nos ponían a sus hijos para que nos trajéramos a España, porque la única posibilidad que ellos veían de bendecir a sus hijos era que tú te los llevarías para España. ¿Tú sabes lo que representa eso? Cuando un padre te viene y te pone a su hija y te dice que te la lleves, que le des una mejor vida, que le des una oportunidad. Cosas dramáticas, que nos íbamos allí a dormir y personas clamando una oportunidad. Y créeme que nos íbamos ahí a dormir y nuestro corazón se rompía, pero no era solamente el mío, igual el mío era el que ponía cara de más dureza, porque ya estoy más acostumbrado,
y por dar ánimo al grupo, pero todos con el corazón roto ante tanta necesidad, ante tanta... Decir, Señor, yo no tengo oro ni plata, yo no tengo lo que me están pidiendo, yo no tengo posibilidades. Pero dentro de nosotros había algo diciendo, algo tengo que hacer. Yo no puedo pasar de largo como que esto no va conmigo ante tanta necesidad. Y a la vez que venía ese sentimiento, cada vez que nos íbamos allí, porque oscurece muy pronto, ya no hay nada. Y cuando uno se quedaba a solas, por decirlo, en esa oscuridad, ese sentimiento de impotencia, de incapacidad, de decir, algo tengo que hacer, a la misma vez veíamos eso, la incapacidad que había en nuestras vidas, que no era algo que estaba en nuestras vidas. Era la vez que menos medicamentos habíamos llevado, se llevaron y fue una bendición y hasta el Señor multiplicó y podemos dejar en cada aldea medicamentos, pero era la vez que menos medicamentos llevábamos. Situaciones que al final dice, ¿yo qué puedo hacer? El primer día que fui me dejaron unas botas que me destrozó el pie y me costaba hasta estar de pie. Diciendo, ¿qué le voy a poder ayudar yo a esta gente si justo me puedo mantener en pie? Y así cada una de las cosas. Para los pocos días me contaba las picaduras de la mano y en cada una de las manos tenía más de 50 picaduras en cada una de las manos. Cuando tuve que pasar para Colombia pensaba que no me iban a dejar porque estaban mirando de la viruela del mono y digo, pues tengo todo el cuerpo que parecía un sarampión. Y en esa impotencia de decir, Señor, pero que yo no tengo recursos ante tanta necesidad. Había humanamente, ¿no? No tenía nada que dar, no tenía nada que ofrecer. Me sentía que estaba peor que ellos, en más debilidad que ellos. Pero dice que había una voz dentro de mí que brotaba en mi interior. Cada noche que ha sido lo que por decirlo me mantenía, me daba gozo, me daba fuerza, entendía el propósito con el cual estaba allí, que era, diga el débil, fuerte soy en el Señor. Porque uno entiende que no es por lo que uno es, por lo que uno hace de ir allí, sino que es el Señor el que está obrando y que en esa debilidad el poder de Dios dice que se perfecciona. La única posibilidad es creerle que Dios va a bendecir a aquellas personas. Si no, ¿para qué habríamos ido? Para estar peor que ellos, en peor situación que ellos. Pero entendíamos de que el poder de Dios se manifiesta en esa debilidad. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a ese Cristo de poder resucitado que da vida, a ese gran tesoro. Lo que tengo, te doy. No tengo oro ni plata. No tengo posibilidades económicas para resolver tus problemas. No tengo medicamentos. No me puedo llevar tus hijos a España. Esa era la respuesta en cada uno de los sitios que íbamos. No tengo oro ni plata. Que si lo tuviera, como decíamos de aquellos Gálatas con Pablo, claro que se lo daría porque nuestros corazones estaban rotos. Porque ante tanta necesidad es imposible que alguien pase impune y no sea movido a esa misericordia. Pero la realidad es que no estaba. Pero lo que tengo, lo que sí que de verdad tengo, eso te doy. Esas palabras eran las que me animaban cada noche, cada vez que cerraba mis ojos y me quedaba solas con el Señor y decía, lo que tengo, te doy. Y nos levantamos a las mañanas, íbamos y ministramos en el poder de Dios. Lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret. Y veíamos las sonrisas en los niños. En el nombre de Jesús de Nazaret veíamos las vidas sanadas, las enfermedades. En el nombre de Jesús de Nazaret veíamos
No, como caía un rayo de esperanza en sus vidas. Se iluminaban sus caras. Y veían que había una salvación, una esperanza para sus vidas. Dice que poniéndole las manos, Pedro y Juan dice que le echaron la mano. Veíamos cómo se afirmaban sus pies y sus tobillos en aquella debilidad. Cuando alguien ya está, por decirlo, rendido, sin ninguna esperanza, y tú le traes esa esperanza y se vuelven a levantar y dicen, hay esperanza en Cristo. Puedo andar. Pero todo porque lo que tengo, te doy. Todo porque el Señor veía ese espíritu de dar, que si no teníamos aquello que igual necesitaban en ese momento, teníamos algo mejor y estamos dispuestos a dárselo, a no pasar de largo. Y veíamos que cuando eran afirmados, cuando les imponíamos las manos, cuando el Espíritu Santo venía sobre sus vidas, ellos lo creían, se afirmaban y alababan, ¿no? Y glorificaban a Dios por ello. Tenía un vídeo, veo, no me he acordado y no se lo he pasado, viendo cómo adoran. Mayores, niños, en su lengua. Y todo, ¿por qué? Porque no teníamos aquello que igual estaban buscando, pero no pasemos de largo y les dimos aquello que sí teníamos, que era nuestro gran tesoro, que era Jesús en sus vidas. Tenían conciencia de que Dios los había bendecido. Y por eso podían alabar a Dios, porque sabían que algo había pasado en ese momento, que sus vidas habían sido cambiadas, transformadas, porque hombres, mujeres, se habían dispuesto a ir, no sabían ni de dónde, venían sí de España, pero no saben ni de dónde está España, a dar lo que Dios les había dado. Qué bueno es entender que decir, yo estoy buscando estas situaciones, pero alguien viene y me bendice con algo mayor. Alguien viene y cambia nuestras vidas. Y tenían conciencia de lo que estaba ocurriendo y alababan y adoraban al Señor. Y todas las aldeas, dices que toda la gente de las aldeas los veían alabar a Dios. Glorificaban en su idioma, a su manera, a Dios. Y también nosotros con ellos, como lo pasaba con aquel cojo que estaba allí en la puerta. Dice que entró al templo allí, con Pedro, con Juan, allí alabando, glorificando el nombre de nuestro Señor. Y todo porque alguien estuvo dispuesto a ir, a pararse, a reconocer, mira, igual lo que tú buscas, yo no lo tengo. Tantas cosas que conozco de cada uno de vosotros, de las peticiones que no están en mis manos. ¿Qué más quisiera yo que estaría en mis manos? Que lo haría. Pero lo que sí tengo no son bonitas palabras, no son palabras aprendidas, sino es un regalo que recibí del Señor. Eso te doy, que sé que puede cambiar, transformar tu vida. Y la pregunta es, ¿tú estás dispuesto a no pasar de largo? Esa es la pregunta que tú te tienes que hacer. Que yo me tengo que hacer, que me he hecho. Tú estás dispuesto a no pasar de largo, a no justificarte porque es que no tienes oro ni plata. O eres de aquellos que están dispuestos a pararse, a dar de gracia lo que recibieron de gracia. A dar gracias como aquellos que pusieron los panes y los peces y a repartirlo con los demás. A ser agradecido con lo que Dios te ha dado, que es mucho, que es un gran tesoro, y decirle, esto lo tengo que compartir con los demás. No sé lo que tengo, pero lo que tengo te doy. Según lo que vengas a pedir, igual no tengo, pero lo que tengo, esa gran bendición, te la doy.
Eso que puede cambiar tu vida. Eso no que es un parche para un día, sino es algo que puede cambiar tu vida para que tú tengas una identidad y tú te puedas buscar tu vida y tú tengas las mismas posibilidades que tienen los demás. Eso es lo que le estaban diciendo. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, conforme a lo que fuiste enriquecido, conforme a lo que Dios te dio. Aquella viuda dice que depositó 2 monedas, 2 moneditas de cobre, casi sin valor, pero dice que Jesús dijo que echó más que todos. Dios no te está pidiendo lo que tú no tienes. Dios no les pedía a Pedro y a Juan la plata y el oro. No les pedía lo económico. Y ellos entendieron claramente y dijeron, lo que tengo, te doy. Y ministraron poder de Dios. Aquello que había cambiado mi vida. Sé que tiene poder para cambiar la vida de aquellos que tienen necesidad. Y todo el mundo dice, todo el pueblo, en la selva, alababan a Dios por ello. Porque Dios había manifestado, Dios estaba obrando en su vida. Esta mañana yo quiero que el poder cubrir cada una de las necesidades. Yo no sé con qué necesidad has venido tú. Igual has venido con la necesidad de oro y plata, igual no tienes para pagar tu luz, tu arriendo, igual no sé la situación, igual estás enfermo, como en estos sitios que hemos ido, paludismo, cosas que se nos salían de las manos, no era una cicatriz, una herida que se la curamos, no, cosas que se nos salían de las manos. Igual estás en esas circunstancias, que tienes algo que no está en las manos de cada uno de nosotros, que seguramente que al lado tienes personas que si lo tuvieran te lo darían. Pero lo que sí te puedo decir es que en esta mañana lo que tengo, lo que tenemos, lo damos. Que es a Jesús de Nazaret obrando, restaurándote, levantándote, dándote una oportunidad. Y eso es lo que en esta mañana me gustaría hacer. Quiero orar luego por los jóvenes, que estoy agradecido a Dios, los veía en internet, como estaban ahí cantando, la verdad que me gozaba. Me gozaba el ser parte de lo que Dios está haciendo en sus vidas. No son recursos de uno, sino es Dios obrando en sus vidas. Me gozaba porque sé que mientras de que allí en la selva estábamos predicando, las vidas eran cambiadas, transformadas, dábamos aquello que teníamos, pero sabía que a la misma vez aquí en la congregación Dios estaba ministrando también y supliendo cada una de las necesidades. Porque al final no se trata tanto de lo que tenemos o de lo que no tenemos o de lo que somos o no somos, sino de lo que se trata es de dar aquello que hemos recibido de Dios y ministrarlo en el nombre de Jesús de Nazaret. Decirle, yo no tengo para pagarte a ti el alquiler, pero sí tengo una bendición en el nombre de Jesús sobre tu vida para que Dios supla cada una de tus necesidades. Yo no tengo el medicamento para darte que te salve la vida, pero tengo uno que puede salvar tu vida. Y luego la pregunta es si tú estás dispuesto a hacer lo mismo. ¿Tú estás dispuesto también a aquello de que Dios te ha dado a darlo? ¿Estás dispuesto ante una necesidad, ante alguien que está perdido, ante alguien que no tiene algo, que tiene una carencia, que es inválido, que no tiene acceso a posibilidades, a poderlo resolver por él mismo, a participar con él y decirle, yo te voy a ayudar, yo no voy a pasar de largo, yo no te voy a dejar tirado? Sin mirar lo que tienes, porque igual no tienes lo que él quiere, pero tienes algo mayor que le puedes ofrecer. Tú te puedes parar allí y decirle, en el nombre de Jesús de Nazaret,
Levántate y anda, orando, creyendo de que Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Pero eso se trata de una actitud del corazón. Eso se trata, como decíamos antes, de no ser un florero aquí en la iglesia, de no ser una reliquia religiosa que no vale para nada, que ha perdido la visión, sino entender de que es un Dios vivo, que está obrando, y que lo mismo que ha cambiado mi vida, que lo ha transformado mi vida, tiene el poder para cambiar y transformar la vida de los demás. Que lo único que hace falta es llevarle ese mensaje que está a su alcance. Que Jesús está a su alcance. Que Jesús puede cambiar su vida. Que yo quiero ser parte de lo que Dios quiere hacer en su vida. Y mostrar el amor de Dios en cada una de esas personas. ¿Cuántos estarían dispuestos? Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie porque créeme que sentado no vamos a hacer nada. Nos tenemos que levantar, nos tenemos que activar, tenemos que decir, Señor, yo quiero ser ese instrumento el cual Dios use. Yo quiero ser las manos, yo quiero ser los pies, yo quiero ser la boca, yo quiero ser el que imparte la bendición de Dios, que a través de mí salga poder de Dios para poder cubrir todas estas necesidades. Pero solamente son aquellos que son compasivos, aquellos que no pasan de largo, aquellos que están dispuestos a decir, lo que tengo, que si tienes también, lo doy. Lo que tengo, lo doy. Lo poco que tengo, lo pongo en manos del Señor y el Señor lo multiplica. ¿Por qué? Porque el Señor, si quiere que haga algo, lo primero que va a decir el Señor, vosotros les tenéis que dar de comer. No pienses que le va a resolver el problema, la situación del vecino. No pienses en quitarte de ti la responsabilidad diciendo, bueno, es que tienes familia. No pienses de que con juzgarlo, que no se lo merece, ya es suficiente. Sino lo que tienes que entender de que hay una multitud, de que tiene hambre y que tú no los puedes pedir. Jesús le dijo, no lo despidáis, no, darle vosotros de comer. Darle vosotros de comer. Y yo no sé en esta mañana cuántos quieren dar de comer a las personas hambrientas. Hemos dicho de que el Señor, lo tengo claro, con certeza, de que a cada uno de nosotros va a poner delante, en medio, a alguien con una necesidad, clamando ayuda, porque la gente en la calle está clamando ayuda. La gente espera de ti, de mí, de aquellos que se llaman cristianos, que les ayudemos. Que les ayudemos. Que les ayudemos. ¿Cuántos están conmigo en el mismo pensamiento de decirles, Señor, yo quiero ser esa gente de bendición? Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.